Bueno, buenos días. Mi nombre es Leonardo Blanco Fernández y el día de hoy les voy a hablar acerca del trastorno del espectro autista y el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Bueno, primero vamos a iniciar con lo que es el cronograma, ¿verdad? En el cual vamos a desarrollar una pequeña introducción, datos epidemiológicos, fisiopatología, manifestaciones clínicas, los métodos diagnósticos, el manejo integral, el seguimiento y los datos bibliográficos eventualmente de cada una de las patologías de manera individualizada. Bueno, antes de iniciar con cada uno de los trastornos, ¿verdad? Es importante comprender que tanto el trastorno del espectro autista como el trastorno de déficit de atención e hiperactividad forman parte, pues, de los trastornos del neurodesarrollo, ¿verdad? Entonces, esos trastornos, ¿verdad? Se originan por alteraciones en el desarrollo del cerebro en etapas bastante tempranas de la vida, ¿verdad? Entonces afectan principalmente la forma en que los niños aprenden, pues se comunican, se relacionan con los demás, ¿verdad? Y eventualmente la forma en que regulan su comportamiento. Entonces, las manifestaciones suelen aparecer durante la infancia y eventualmente pueden influir también en su desempeño escolar, en relaciones sociales, en dinámicas familiares, ¿verdad? Aunque ambos trastornos son diferentes, pues ambos comparten características que se presentan, ¿verdad? En los primeros años de vida y que en muchos casos pueden acompañar al paciente tanto en adolescencia, ¿verdad? Como e incluso en adultez. Eh, Además de que un mismo niño puede presentar ambas condiciones pues al mismo tiempo, entonces pues esto hace que el diagnóstico y el manejo integral, ¿verdad? Sean pues una forma más compleja, ¿verdad? Entonces, por esa razón siempre es fundamental detectar los signos de alarma de forma temprana, ¿verdad? Y que el diagnóstico pues sea oportuno, ¿verdad? Y un abordaje pues integral, ¿verdad? Que permite iniciar pues todas estas intervenciones, ¿verdad? Que favorecen el desarrollo del niño y pues van a fortalecer todas esas habilidades y eventualmente van a mejorar pues su calidad de vida y así como no solo la de ellos, sino eventualmente la de todos los familiares. Em, para iniciar, ¿verdad? Es importante conocer qué tan frecuente es el trastorno del espectro autista actualmente, ¿verdad? Los datos más recientes muestran que aproximadamente uno de cada 31 niños de aproximadamente 8 años presenta este diagnóstico. Pues esto equivale, ¿verdad? A una prevalencia cercana más o menos al 3,2%, que es una cifra que ha aumentado, ¿verdad? De forma importante durante las últimas décadas. Sin embargo, ese incremento no significa necesariamente, ¿verdad?, que existen más casos porque hay una nueva causa, sino porque obviamente hoy en día contamos con mejores herramientas, ¿verdad?, para identificar pues el trastorno y obviamente existen pues una mayor conciencia de la población, dentro de los cuales es muy importante, ¿verdad?, los profesionales de la salud. Cuando observamos, ¿verdad?, la tendencia mundial, vemos que hay un aumento progresivo en el número de diagnósticos. Y como mencioné, ¿verdad?, este incremento explica, bueno, se explica por varios factores, ¿verdad? En primer lugar, que existe mayor conocimiento sobre el trastorno por parte de los padres, docentes, como dije, profesionales de la salud, ¿verdad? Además de que actualmente se realizan tamizajes, ¿verdad? Que es como más sistémico, ¿verdad? Desde el desarrollo infantil durante todas las primeras consultas pediátricas y que pues permiten detectar todos estos signos de alarma que más adelante en la presentación los vamos a desarrollar pues en edades más tempranas y que también pues ha mejorado los criterios diagnósticos y todo el acceso a servicios más especializados, ¿verdad? Que obviamente favorecen de identificar los niños que anteriormente pasaban desapercibidos, ¿verdad? También es importante que en cuanto a la distribución por sexo, ese trastorno sigue siendo más frecuente en niños que en niñas, ¿verdad? Con una relación aproximadamente de cada 3 o 4 niños por una niña diagnosticada. Sin embargo, hoy se sabe que muchas niñas pueden ser diagnosticadas de forma más tarde porque las manifestaciones en ellas suelen ser un poco más sutiles. Entonces, algunos casos se desarrollan pues más estrategias para compensar pues como esas dificultades sociales
pues para retrasar el reconocimiento, que pueden llegar a retrasar el reconocimiento pues del trastorno, ¿verdad? Otro aspecto importante es que este trastorno puede presentarse en cualquier tipo de población, o sea, no existe como una diferencia relacionada con la raza o la etnia o el nivel socioeconómico o eventualmente algún tipo de lugar de residencia, ¿verdad? Las diferencias antes se observaban entre algunos grupos debido a que principalmente tenían como un acceso desigual, ¿verdad? Lo que son servicios de salud o a los métodos diagnósticos, ¿verdad? Pero es más que todo una verdadera como diferencia en la frecuencia del trastorno, ¿verdad? En Costa Rica, muy importante, pues todavía no existe como un registro nacional oficial, ¿verdad? Que permita reconocer como con exactitud la prevalencia de ese trastorno, ¿verdad? En toda la población. Más que todo, ¿verdad? La información disponible proviene principalmente como de estudios que fueron relacionados como en determinadas regiones del país, ¿verdad? Y de y todos los registros como institucionales, ¿verdad? De salud, especialmente los de la caja, ¿verdad? Pero a pesar de eso, pues sí se ha observado un aumento progresivo en el número de diagnósticos en el último año, más que todo. Pues esto aumenta probablemente, y pues que refleja una mejor detección del trastorno, ¿verdad? Como mencioné anteriormente, actualmente existen mayor tamizaje del desarrollo durante los controles pediátricos, ¿verdad? Hay una mejor captación, pues por parte del personal de salud, como dije, de los docentes y una mayor disponibilidad, pues de todos esos equipos interdisciplinarios que participan en toda la evaluación y el seguimiento de todos estos pacientes. Entonces, obviamente, todo esto ha favorecido a que los niños sean diagnosticados en edades mucho más tempranas, ¿verdad? Es importante que en nuestro país también se mantiene un predominio de diagnóstico en niños, ¿verdad? Con relación muy similar a lo que se reportan los estudios internacionales, aproximadamente exactamente igual, de cada 3 a 4 niños por una niña. Siempre debemos considerar que probablemente exista un subdiagnóstico en niños, ¿verdad? Por lo que mencionamos, que muchas veces presentan síntomas pues menos evidentes, ¿verdad? También es importante el inicio temprano, ¿verdad? Los signos de este trastorno suelen aparecer pues durante los primeros 2 años de vida e incluso pueden observarse algunos antes del año de vida. Entonces, algunos de los signos de alarma, ¿verdad? Destacan la falta de respuesta al nombre, el escaso contacto visual, que tengan pues un retraso en el desarrollo del lenguaje, un menor interés, ¿verdad? Por ejemplo, por interacciones sociales. Entonces, el trastorno con frecuencia o sea, se presenta acompañado también de otras condiciones del neurodesarrollo o algún tipo de enfermedad neurológica. Entonces, dentro de las comorbilidades más frecuentes es muy interesante porque es uno de los trastornos que también vamos a desarrollar en la presentación, ¿verdad? El trastorno de déficit de atención e hiperactividad, también la discapacidad intelectual, trastornos del lenguaje, la ansiedad, por ejemplo, epilepsia o algún tipo de trastorno del sueño. También es muy importante, ¿verdad? Reconocer estas condiciones porque pueden modificar no solo el manejo, sino el pronóstico que estos pacientes vayan a tener, ¿verdad? Y no menos importante, también el impacto que ese trastorno tiene en la familia, ¿verdad? Porque no solo se limita al niño, también repercute pues en toda la dinámica familiar, ¿verdad? Porque muchas familias deben organizar como todas sus rutinas, ¿verdad? Para asistir a las consultas, a las terapias y obviamente afrontar pues esa importante carga emocional, no solo emocional, también económica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el ámbito escolar, pues el trastorno puede afectar todo el rendimiento académico, dificulta mucho la integración social, ¿verdad? La participación en actividades diarias. Entonces, esto suele requerir, pues, como dije, un abordaje más interdisciplinario y muy importante, todo el apoyo educativo, ¿verdad? Eh, Uno de los mensajes más importantes que se ven en esta diapositiva es la importancia de identificación del trastorno de forma temprana, ¿verdad? Como he venido mencionando.
Cuando se diagnostica, suele realizarse en los primeros años de vida, ¿verdad? Es posible iniciar intervenciones como a mejorar, ¿verdad? El desarrollo del lenguaje, la comunicación, todas esas habilidades sociales y eventualmente muy importante la conducta adaptativa, ¿verdad? Entonces hay diversos estudios que han demostrado que estas intervenciones tempranas mejoran significativamente el funcionamiento y la calidad de vida de estos niños a largo plazo, ¿verdad? Bueno, antes de explicar la fisiopatología, es importante aclarar que el trastorno del espectro autista no tiene una única causa. O sea, se considera que es un trastorno multifactorial. Entonces, van a intervenir distintas cosas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, factores genéticos, ambientales, que todo esto va a alterar el desarrollo normal del cerebro desde etapas muy tempranas de la vida. Entonces, eventualmente, esas alteraciones pues van a llegar a afectar, ¿verdad? La formación y el funcionamiento, pues, de todas esas conexiones neuronales. Entonces, lo que hace que finalmente, pues, llega a presentar las manifestaciones clínicas que son características del trastorno. Entonces, como podemos ver primero, o sea, en el primer paso tenemos la susceptibilidad genética, ¿verdad? Que es el primer paso que corresponde principalmente actualmente se ha identificado que cientos de genes asociados al trastorno, ¿verdad? Estos genes pues participan en procesos fundamentales como por ejemplo proliferación neuronal o la migración de las neuronas, ¿verdad? También formaciones de sinapsis y pues comunicación entre ellas, ¿verdad? Entonces, por eso es importante mencionar que no existe como un único gen, digamos, del autismo, por decirlo así. Entonces, en la mayoría de los pacientes que participan participan múltiples variantes, ¿verdad? Genéticas que aumentan el riesgo y no solo es como un pequeño porcentaje en el trastorno, ¿verdad? Que se relacionan como por ejemplo a síndromes genéticos, ¿verdad? Específicos, como por ejemplo sería el síndrome X frágil, ¿verdad? O la esclerosis tuberosa que tiene genes específicos a él, sino que esos son múltiples. Pasando al segundo paso, hablamos un poco de lo que son los factores ambientales, prenatales y perinatales, ¿verdad? Entonces, entre los factores que se han asociado con mayor riesgo se encuentra edades avanzadas de los padres también, algunas infecciones durante el embarazo, enfermedades maternas, por ejemplo, la diabetes o la obesidad, ¿verdad? La exposición de ciertos medicamentos también siendo una de las causas principales también prematuridad o algunas complicaciones perinatales, ¿verdad? Sin embargo, pues estos factores por sí solos no producen el trastorno, simplemente pueden aumentar el riesgo a que esos niños presenten esa susceptibilidad genética que ya hablamos en el primer paso. Luego, en el tercer paso podemos ver las alteraciones del desarrollo cerebral temprano, ¿verdad? Entonces, principalmente se da como consecuencia de estas interacciones genéticas y ambientales, ¿verdad? Entonces, esas alteraciones van a comenzar incluso antes del nacimiento y pues afectan todos los procesos como la proliferación neuronal, ¿verdad? Migración neuronal y organización de diferentes estructuras, como mencionamos al principio, ¿verdad? Entonces, durante los primeros años de vida pues pueden observarse el crecimiento cerebral, ¿verdad? Acelerado de algunos niños con el trastorno, especialmente en regiones más relacionadas con el proceso social y alteraciones del lenguaje, ¿verdad? Como cuarto paso, tenemos las alteraciones de la conectividad y la organización cerebral. Entonces, eh, las neuronas, ¿verdad? Establecen las conexiones que las conocemos como sinapsis, ¿verdad? Para transmitir pues toda esa información. Entonces, en el trastorno, estas conexiones no se organizan, ¿verdad? Como de una forma muy adecuada. Entonces, se ha descrito que una disminución de pues toda esta conectividad entre regiones distintas del cerebro y al mismo tiempo un aumento de conexiones locales. Entonces, eso es importante porque dificulta toda esa integración de información necesaria para que las personas seamos capaces de comunicarnos o tener esa interacción social y eventualmente todo el procesamiento de estímulos complejos, ¿verdad? Entonces, todo esto nos va a llevar eventualmente, como dice en el quinto paso, a un desequilibrio neuroquímico.
Entonces, eh, principalmente los más estudiados son el glutamato, ¿verdad? Que tienen una función excitatoria y el GABA, ¿verdad? Que tiene una función inhibitoria. Entonces, se ha descrito que las alteraciones de otros neurotransmisores, ¿verdad? Como serotonina, dopamina y la oxitocina, ¿verdad? Que todos estos participan en la regulación de la conducta, ¿verdad? La motivación, el aprendizaje y, muy importante, ¿verdad? De las relaciones sociales. Entonces, todo esto eventualmente nos va a llevar al sexto paso, que es la disfunción de los circuitos cerebrales, ¿verdad? Que es un punto muy clave. Entonces, entre las estructuras más involucradas se encuentra la corteza prefrontal, ¿verdad? Que como sabemos es la que se encarga de las funciones ejecutivas, digamos, ¿verdad? La amígdala también, que está relacionada con el procesamiento emocional, y el cerebelo, ¿verdad? Que participa en toda esa coordinación, pues, motora, ¿verdad? Entonces, pues, algunos procesos cognitivos, el sistema límbico también, ¿verdad? Que es fundamental para la regulación emocional, y como hemos venido mencionando, ¿verdad? Toda esa interacción social. Entonces, eventualmente todo esto nos va a llevar a una alteración de la plasticidad sináptica, o sea, normalmente el cerebro o sea, modifica constantemente sus conexiones, ¿verdad? ¿Para qué? Para adaptarse, digamos, a todas las cosas que aprendemos nuevas, a las nuevas experiencias. Entonces, este proceso se conoce como plasticidad sináptica. Entonces, en el trastorno, esta capacidad pues va a estar alterada, ¿verdad? Entonces, vamos a tener consecuencias, ¿verdad? Como la dificultad para el aprendizaje social o la adaptación a nuevos entornos o esa flexibilidad, ¿verdad? Cognitiva que puede verse eventualmente comprometida. En el octavo paso vamos a ver una alteración en el equilibrio entre la excitación y la inhibición, ¿verdad? Cuando predomina la excitación o disminuye la inhibición, ¿verdad? Pues aumenta toda la actividad neuronal desorganizada. Entonces, este fenómeno podría explicar muchas de las características del trastorno, ¿verdad? Como por ejemplo que ellos presentan mucha hipersensibilidad a estímulos sensoriales, a todas esas conductas repetitivas, incluso tienen mayor frecuencia de epilepsia, ¿verdad? En algunos pacientes. Entonces, todo esto nos va a generar alteraciones en las redes cerebrales, ¿verdad? O sea, todos esos cambios producen una organización muy diferente, ¿verdad? En las redes neuronales. Entonces, como sabemos, todas estas redes van a ser encargadas de la comunicación, del lenguaje, de toda esa atención, ¿verdad? En conjunto. Entonces es muy importante, ¿verdad? Porque el reconocimiento de emociones, toda esta función, pues ejecutiva, ¿verdad? No funcionan de una manera coordinada. Entonces, por eso es que el cerebro procesa como esa información social de una forma más distinta, ¿verdad? Y eventualmente va a llegar a repercutir en todas las interacciones que las personas con ese trastorno van a tener, ¿verdad? Eventualmente con otras personas. Y finalmente, ¿verdad? Todas esas alteraciones que acabamos de ver, ¿verdad? Neurobiológicas, pues se van a llegar a traducir en todas las manifestaciones que presenta el trastorno del espectro autista, ¿verdad? Y por último, tenemos la heterogeneidad del espectro, que es el resultado de toda la fisiopatología, ¿verdad? Es una gran heterogeneidad, ¿verdad? Que se caracteriza ya en forma del espectro, ¿verdad? Entonces, cada niño presenta una combinación de alteraciones genéticas, neurobiológicas y mentales, como vinimos desarrollando una fisiopatología, por lo cual, como vimos, no existen dos pacientes exactamente iguales, digamos. Entonces, por esa razón es que lo hablamos de espectro, ¿verdad? Y pues obviamente es muy importante esto porque así sabemos que el tratamiento debe ser individualizado y obviamente según las fortalezas o las necesidades o eventualmente el nivel de apoyo que necesite cada paciente. Bueno, hablando un poco de las manifestaciones clínicas, primero vamos a tener que tenemos una comunicación interacción social, ¿verdad? Eh, Básicamente, las dificultades en la comunicación e interacción social de estos niños suelen tener
pues alteraciones, ¿verdad? Socioemocionales, ¿verdad? O sea, es decir, le cuesta compartir intereses, emociones o iniciar conversaciones, ¿verdad? Además de que presentan pues todas esas dificultades de comunicaciones no verbales también, como por ejemplo el contacto visual es muy reducido o hacen, por ejemplo, escaso uso de gestos o no tienen expresiones faciales también. Entonces, todo esto obviamente resulta difícil para desarrollar o mantener relaciones con otras personas. También presentan patrones restrictivos y muy repetitivos, ¿verdad? O sea, es muy frecuente observar estos movimientos, como por ejemplo aleteo de manos o que suelen estar balanceando su cuerpo. También tienen como una marcada necesidad de mantener como esas rutinas específicas, ¿verdad? Que presentan intereses muy específicos o que suelen ser como muy intensos, digamos. Em, ¿Por qué? Porque tienen alteraciones, como dijimos en la fisiopatología, en todo el procesamiento sensorial, ¿verdad? Entonces, algunos niños suelen ser más sensibles, ¿verdad? A sonidos, a luces, a texturas, ¿verdad? Mientras que otros buscan como constantemente unos estímulos muy específicos, digamos. También tenemos el desarrollo y la conducta, ¿verdad? Principalmente se puede observar, por ejemplo, en un juego como más simbólico, ¿verdad? Que es más limitado, tienen dificultades en funciones ejecutivas, como por ejemplo planificar, ¿verdad? O una flexibilidad cognitiva, perdón, ¿verdad? Entonces, tienen problemas para adaptarse, ¿verdad? A cambios o situaciones que sean nuevas para su entorno, ¿no? Entonces, todo esto le suele generar pues como mucha ansiedad o mucha frustración, digamos. También tenemos las comorbilidades más frecuentes, ¿verdad? Suele acompañarse pues de otras condiciones médicas también o eventualmente el neurodesarrollo, como dijimos. Entonces, dentro de las más frecuentes tenemos el otro trastorno, que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿verdad? También trastornos del sueño, ansiedad, discapacidad intelectual, epilepsia, ¿verdad? Y algunos trastornos gastrointestinales, estreñimiento, ¿verdad? Y también estos pacientes pueden presentar mucha irritabilidad, conductas desafiantes, también especialmente cuando tienen dificultades, por ejemplo, para comunicarse o que enfrentan cambios en esa rutina que ellos ya tienen establecida, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poco de los métodos diagnósticos, ¿verdad? El diagnóstico del trastorno básicamente es completamente clínico y también se basa pues en los criterios establecidos por el DSM-5, ¿verdad? O sea, no existe pues una prueba de laboratorio, un estudio de imagen o un examen genético por sí solo, ¿verdad? Que confirme el diagnóstico. Entonces, por eso es que la evaluación debe realizarse, ¿verdad? Pues, por un profesional con experiencia en el desarrollo infantil que integre tanto la historia clínica, todas esas observaciones del comportamiento y pues toda la información brindada, ¿verdad? Por las familias. Entonces, el primer criterio que tenemos según el DSM-5 corresponde, ¿verdad? A la presencia de déficits persistentes en la comunicación e interacción social pues en diferentes contextos, ¿verdad? O sea, esto incluye dificultades socioemocionales, ¿verdad? Como compartir intereses o emociones, alteraciones en la comunicación no verbal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, es cuando no hay un contacto visual o hay un uso limitado de gestos, ¿verdad? Dificultades para desarrollarse, ¿verdad? Para mantener relaciones sociales, ¿verdad? Específicamente con otros niños de su edad. El criterio B, que es el segundo criterio, ¿verdad? Que tiene que tener la presencia de al menos dos patrones restrictivos o repetitivos del comportamiento, ¿verdad? Entonces, estos pueden manifestarse principalmente como un tipo de movimiento estereotipado, digamos. O sea, alineación de objetos o una marcada necesidad de siempre mantener una rutina específica, que tenga intereses muy específicos o eventualmente que sean muy intensos, ¿verdad? O alteraciones en el procesamiento sensorial, ¿verdad? Donde el niño, pues,
puede ser excesivamente sensible, como dijimos, ¿verdad? A la luz, al tipo de sonidos, a texturas, al dolor, ¿verdad? Luego tenemos el criterio C, que es el tercer criterio que establece que los síntomas deben estar presentes desde el periodo temprano del desarrollo. Sin embargo, pues algunas manifestaciones, ¿verdad? Pueden hacerse más evidentes cuando aumenten todas estas demandas sociales o eventualmente académicas, ¿verdad? Especialmente al iniciar, pues, lo que es la etapa escolar, ¿verdad? Luego tenemos el criterio D, que además de estos síntomas pueden producir, pues, un deterioro clínicamente significativo en la vida diaria, ¿verdad? Del paciente, que afectan todo ese funcionamiento social, escolar, familiar y eventualmente otras actividades importantes, ¿verdad? Tenemos el criterio E también, ¿verdad? Que finalmente las manifestaciones no deben explicarse mejor por una discapacidad intelectual o como por un retraso global, digamos, del desarrollo, ¿verdad? Y que ambas condiciones pueden coexistir, ¿verdad? Con el trastorno, ¿verdad? Las dificultades para comunicación social que deben ser mayores de lo esperado, ¿verdad? Al nivel del desarrollo que tiene el niño, ¿verdad? Y por último, tenemos los niveles de apoyo, ¿verdad? Entonces, una vez que ya el diagnóstico está confirmado según el DSM-5, ¿verdad? Eh, el trastorno se clasifica según el nivel de apoyo que requiere el paciente. Entonces, vamos a tener tres niveles, ¿verdad? Entonces, como se menciona, el primer nivel corresponde a quienes necesitan un apoyo, al nivel 2 a quienes requieren un apoyo mucho más sustancial y el nivel 3 a quienes necesitan un apoyo muy sustancial, o sea, debido a que tienen mayor afectación, por ejemplo, en la comunicación o en la conducta, ¿verdad? eh, el manejo de este trastorno debe ser integral, ¿verdad? O sea, como mencionamos, individualizado y obviamente adaptado pues a todas las necesidades de cada paciente. Actualmente no existe pues un tratamiento que sea curativo para el trastorno, entonces pues el objetivo principal va a ser potenciar el desarrollo del niño, o sea, favorecer la autonomía, mejorar la comunicación y la interacción social, disminuir las conductas, pues que interfieren con ese funcionamiento diario y brindar obviamente también el apoyo a la familia, que es muy importante. Entonces, primero tenemos esa intervención temprana, ¿verdad? Que es el primer aspecto y probablemente pues el más importante. Entonces, una vez exista ya la sospecha clínica, no es necesario pues esperar un diagnóstico definitivo para iniciar intervenciones, ¿verdad? Entonces, hay diversos estudios que han demostrado que comenzar las terapias durante los primeros años de vida, pues aprovecha mucho, como mencionamos en la fisiopatología, esa plasticidad cerebral, ¿verdad? Que mejora el desarrollo del lenguaje, la comunicación, las habilidades sociales, esa conducta adaptativa, ¿verdad? Y además de que cada plan terapéutico, como vuelvo a recalcar, debe ser individualizado, ¿verdad? Según las fortalezas y eventualmente las necesidades del niño. Eh, Luego, las terapias no farmacológicas, ¿verdad? Que constituyen una base importante del tratamiento. Tenemos la terapia conductual que busca desarrollar pues todas esas habilidades sociales, ¿verdad? Mejorar la comunicación, disminuir esas conductas problemáticas, ¿verdad? También tenemos la terapia del lenguaje, ¿verdad? Que ayuda pues a fortalecer esa comunicación verbal y no verbal también. Em, Mientras que, digamos, por ejemplo, la terapia ocupacional, que trabaja aspectos más de la motricidad fina, la autonomía, ¿verdad? En actividades de la vida diaria y pues el manejo de todas esas alteraciones sensoriales, ¿verdad? Esto suma pues el apoyo educativo, eh, ¿verdad? Mediante, o sea, ellos necesitan una adaptación escolar y pues estrategias de inclusión, ¿verdad? Que van a favorecer todo el aprendizaje de estos niños. También es muy importante la participación familiar, o sea, el éxito del tratamiento también depende pues a gran escala la participación de la familia. Entonces, tanto los padres y cuidadores, ¿verdad? En algunos casos, que deben recibir pues esta educación sobre el trastorno, ¿verdad? Hay un entrenamiento en estrategias, ¿verdad? Que puedan aplicar en el hogar, ¿verdad? Para fortalecer esas actividades que ya han sido trabajadas durante las terapias.
Entonces, cuando la familia participa activamente, los resultados suelen ser significativamente mejores, ¿verdad? Con respecto al tratamiento farmacológico, es importante recordar que actualmente no existe ningún medicamento que trate el espectro como tal. Entonces, los fármacos se utilizan únicamente en control de síntomas, ¿verdad? Asociados o algún tipo de comorbilidad que tengan los pacientes. Entonces, cuando estos afectan, pues, como una forma importante en la calidad de vida del paciente. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar la risperidona o la aripiprazol, que son los únicos medicamentos aprobados para el tratamiento, por ejemplo, de un paciente con irritabilidad asociada al trastorno, ¿verdad? O por ejemplo, en presencia del trastorno de déficit de atención de hiperactividad, en ansiedad, pacientes con epilepsia, ¿verdad? U otros síntomas, el tratamiento farmacológico obviamente se va a individualizar en cada caso también. Y muy importante el seguimiento, ¿verdad? Que va a ser multidisciplinario. Entonces, el manejo siempre debe realizarse mediante distintos equipos, ¿verdad? Entonces, dependiendo obviamente igual de las necesidades del paciente. Entonces, pueden participar el pediatra, neuropediatría, psiquiatría infantil, psicología, ¿verdad? Terapia de lenguaje, el terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, nutricionista, ¿verdad? Obviamente muy importante el personal educativo, ¿verdad? Y además del seguimiento que debe ser continuo, ¿verdad? Para evaluar todo ese proceso del niño, identificar como nuevas necesidades y ver si hay que hacer un ajuste en las intervenciones, ¿verdad? Eventualmente cuando sea necesario. Eh, Para recalcar el seguimiento del niño con el trastorno espectro autista, siempre debe ser continuo, ¿verdad? Y adaptarse pues a cada etapa del desarrollo. Entonces, el objetivo obviamente no va a ser solamente evaluar la evolución de los síntomas, digamos, sino también identificar pues nuevas necesidades que vaya teniendo, ¿verdad? O detectar pues comorbilidades y como mencionábamos anteriormente, ajustar esas intervenciones que van a favorecer al máximo, ¿verdad?, el desarrollo de la calidad del niño. Entonces, es muy importante siempre tener una reevaluación periódica, ¿verdad? Durante cada control es importante, pues, valorar ese progreso del niño, ¿verdad? En áreas, como mencionamos, comunicación, interacción social, comportamiento, aprendizaje, la autonomía, ¿verdad? También muy importante la vigilancia de las comorbilidades, ¿verdad? También debe mantenerse ahí acompañar, porque como dijimos, también puede desarrollar el trastorno de déficit de atención e hiperactividad al mismo tiempo, ansiedad, trastornos del sueño, las epilepsias, o sea, algún otro tipo de problema, por ejemplo, los gastrointestinales, que ya los hemos mencionado. Entonces, también es muy importante el monitoreo de crecimiento y nutrición. Entonces, en cada consulta siempre se recomienda controlar el crecimiento mediante el peso, ¿verdad? La talla, los índices de masa corporal. Em, Además de que se debe valorar, ¿verdad?, el estado nutricional, ya que algunos niños presentan como una selectividad alimentaria, ¿verdad?, por decirlo de esa manera, o una restricción importante en la dieta que puede llegar a ocasionar algún tipo de déficit nutricional. Darle un seguimiento escolar y social, ¿verdad? Es muy importante porque mantener esa comunicación constante con la familia y el centro educativo para valorar esa necesidad de adaptaciones académicas. Y muy importante, ¿verdad? Por último, la transición de adolescencia a adultez. Entonces, obviamente, conforme el paciente crece, el seguimiento debe orientarse, ¿verdad?, a favorecer su autonomía o su independencia, ¿verdad? Además de que deben aprobarse aspectos relacionados con la salud mental, la educación, la preparación, ¿verdad? Eventualmente en algún momento para un empleo o transición de servicios de atención ya para una adultez, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a pasar al trastorno de déficit de atención por hiperactividad. Entonces, en cuanto a la epidemiología, este trastorno es uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuentes en la infancia, ¿verdad? Entonces, su importancia va a radicar no solo en la alta prevalencia, sino que también como en el impacto que tiene sobre el rendimiento académico, principalmente en relaciones sociales,
en la calidad de vida del paciente y como hemos mencionado durante toda la presentación, también muy importante la familia, ¿verdad? A nivel mundial, los estudios internacionales estiman que la prevalencia del trastorno en niños y adolescentes se encuentra más o menos entre un 5 y un 7%. Aunque esa cifra obviamente puede variar entre países, las diferencias suelen deberse principalmente como a los métodos diagnósticos, ¿verdad? Y no necesariamente a que el trastorno sea más frecuente en una población que en otra, digamos. Eh, Actualmente se reconoce que el trastorno está presente en grupos étnicos, culturales y socioeconómicos también. En Costa Rica, igual no existe pues un registro nacional que permita reconocer pues esa prevalencia exacta, ¿verdad? Sin embargo, algunos estudios relacionados en poblaciones escolares han reportado más o menos igual una frecuencia cercana al 7,6%, ¿verdad? Que indica que el trastorno también representa pues un importante problema de salud en el país. Y además de que durante los últimos años se ha observado pues ese aumento en número de diagnósticos, ¿verdad? Principalmente igual debido a mayor detecciones, mayor conocimiento del trastorno, ¿verdad? Un mejor acceso a servicios más especializados. El trastorno es más frecuente en niños que en niñas, igual, ¿verdad? Con una relación aproximadamente de 2 a 3 niños por cada niña diagnosticada. Sin embargo, actualmente se considera que muchas niñas igual permanecen sin diagnóstico porque suelen presentar mayor frecuencia de síntomas, ¿verdad? De inatención, mientras que los niños tienden a manifestar conductas hiperactivas e impulsivas, ¿verdad? Que obviamente pues llaman mucho más la atención. Eh, este no es un trastorno exclusivo de la infancia, ¿verdad? O sea, se estima que entre el 50 al 60% de los pacientes continúan presentando síntomas durante la adolescencia y que aproximadamente más o menos entre el 15 al 30% mantienen criterios diagnósticos aún en la edad adulta. Entonces, por eso el seguimiento, el tratamiento siempre debe adaptarse pues a la etapa del desarrollo en que se encuentre. Otro aspecto importante es el subdiagnóstico. ¿Por qué? Porque se calcula que una proporción importante de los niños con el trastorno no reciben pues ese diagnóstico oportuno, especialmente aquellos que presentan síntomas pues menos evidentes y que no manifiestan pues esas conductas disruptivas, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Eh, el diagnóstico tardío puede ocasionar dificultades académicas, problemas emocionales, baja autoestima, también alteraciones en relaciones no solo familiares, sino en un punto importante que son las sociales, ¿verdad? Bueno, es un trastorno del neurodesarrollo, ¿verdad? En el cual existe una alteración, ¿verdad? Principalmente en la maduración y funcionamiento de lo que son los circuitos cerebrales, ¿verdad? Que están encargados de atención, de ese control inhibitorio, ¿verdad? De la planificación y la regulación pues, de la conducta normal. Entonces, no se suele explicar, ¿verdad? Por una mala crianza, ni por, pues, como, ni por falta de límites, digamos, sino pues por una base, ¿verdad? Neurobiológica que es mucho más compleja que eso. Entonces, fisiopatológicamente, en el primer punto, lo que vemos es la predisposición genética, ¿verdad? Entonces, el trastorno tiene una alta heredabilidad, ¿verdad? Por lo cual es muy común encontrar también en familiares con síntomas similares y esta predisposición obviamente se relaciona con variantes en genes, ¿verdad? Que participan en la neurotransmisión, por ejemplo, de dopamina o noradrenérgica, ¿verdad? Entonces, principalmente estos genes influyen en la forma en que las neuronas se producen, se liberan, se recaptan y responden a neurotransmisores, ¿verdad? Como dijimos, la dopamina y la noradrenalina principalmente. Entonces, por eso, desde etapas tempranas del neurodesarrollo, el cerebro puede tener esa como una regulación menos deficiente
de los sistemas encargados de la atención y principalmente del control, ¿verdad? Entonces, esto nos va a llevar, pues, como venimos mencionando, a alteraciones de neurotransmisores. Entonces, em, principalmente, como dijimos, la dopamina, la noradrenalina, ¿verdad? Que como sabemos, la dopamina participa en lo que es la motivación, la recompensa, la atención sostenida, ¿verdad? Esa capacidad de mantener el esfuerzo en tareas como poco estimulantes, ¿verdad? Entonces, cuando su señalización es deficiente, pues al niño le cuesta eso, mantenerse como enfocado, especialmente en actividades que sean como más largas o que sean más repetitivas o que no le generen pues ese interés, digamos, de inmediato. Mientras que la noradrenalina participa pues en ese estado como de alerta, ¿verdad? De vigilancia, la selección de estímulos importantes. Entonces, si este sistema pues no funciona adecuadamente, el cerebro tiene dificultades para filtrar estímulos, ¿verdad? Irrelevantes. Entonces, por eso es que el niño se distrae con mucha facilidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, con cualquier tipo de sonido, con movimientos o con cualquier estímulo que haya en el ambiente, ¿verdad? Entonces, eventualmente esto nos va a llevar, como dice en tercer paso, a una disfunción de los circuitos cerebrales, ¿verdad? Entonces, estas alteraciones afectan principalmente, por ejemplo, los circuitos frontostriales o frontoparietales y el cerebeloso. Entonces, la corteza prefrontal, ¿verdad? Que es una de las regiones pues, más importantes. ¿Por qué? Porque regula pues todas esas funciones de planificación, de toma de decisiones, la memoria de trabajo, el control inhibitorio, los ganglios basales, ¿verdad? Que ayudan a modular pues toda esa actividad motora y pues la selección de específica, digamos, de las conductas que tomamos. Entonces, el cerebelo, además de pues de su función de coordinación motora, también afecta la atención y la regulación cognitiva. Entonces, es importante. ¿Por qué? Porque cuando todos estos circuitos no funcionan, pues de la forma eficiente o como deberían funcionar, el niño va a tener esa dificultad para organizar no solo la conducta, sino controlar los impulsos y muy importante, como hemos mencionado, sostener la atención, ¿verdad? Entonces, todo esto nos va a llevar, como dice en el cuarto paso, a un déficit de las funciones ejecutivas. Entonces, como consecuencia de toda esta disfunción cerebral, aparecen todas estas alteraciones. Entonces, las funciones ejecutivas son principalmente las habilidades, ¿verdad?, que permiten que una persona pueda organizarse, que planifique, que priorice, ¿verdad?, que controle los impulsos principalmente, ¿verdad? Entonces, en el trastorno, el niño no puede saber, o sea, como qué debe hacer, o sea, le cuesta iniciar tareas, como mantenerse en la tarea, o sea, como terminarla, le cuesta esperar turnos, ¿verdad? O le cuesta inclusive pensar antes de actuar. Entonces, esto ocurre, como hemos venido diciendo, porque el sistema que regula el autocontrol y la organización, pues trabaja de una forma menos eficiente. Eh, Todo esto nos va a llevar a los síntomas centrales, ¿verdad? Que está o sea, de esta base fisiopatológica aparecen tres grupos principales de síntomas, ¿verdad? Por ejemplo, la inatención, hiperactividad e impulsividad. Entonces, la inatención se explica, ¿verdad? Por la dificultad de mantener como ese foco, ¿verdad? De filtrar estímulos, de sostener como esa fuerza mental, ¿verdad? Luego, la hiperactividad, que se relaciona con la regulación o sea, deficiente, ¿verdad? De la actividad motora. Entonces, por eso el niño parece estar como siempre en movimiento constante, ¿verdad? Y la impulsividad que aparece por alteraciones de ese control inhibitorio, entonces hace que responda, como responde antes de pensar, ¿verdad? Como que él interrumpe a los demás o que tenga dificultades siempre para esperar su turno y así. Entonces, eventualmente esto nos va a llevar pues a dificultades en diferentes áreas, ¿verdad? O sea, estos síntomas no se quedan solo como en una conducta observable, sino que afectan áreas del funcionamiento. Entonces, en la escuela, el niño comete muchos errores por descuidado, o sea, no termina trabajos, tiene bajo rendimiento, ¿verdad? En la casa, por ejemplo, que puede, o sea, como que es el típico chiquito que parece que no escucha, que, o sea, no tener conflictos por rutinas, ¿verdad? En lo social también muy importante,
porque puede interrumpir juegos, por ejemplo, porque invade muchos espacios personales o tiene, como dijimos, tiene dificultades para respetar su turno. Entonces, por eso es que en el trastorno los síntomas deben estar presentes en más de un contexto, digamos, no solo como en una situación aislada. Y obviamente todo eso nos va a llevar a un impacto funcional, ¿verdad? O sea, si no se identifica y se maneja adecuadamente, puede llegar a generar pues problemas, como dijimos, académicos, dificultades sociales, baja autoestima, genera mucha ansiedad, ¿verdad? Conflictos familiares y mayor riesgo de todas esas conductas pues impulsivas. Luego tenemos las manifestaciones clínicas, ¿verdad? Dentro de las grandes áreas que mencionamos, ya mencionamos la inatención, la hiperactividad, esa impulsividad que tienen, ¿verdad? También hay manifestaciones asociadas que también mencionamos, ¿verdad? Como ese bajo rendimiento escolar, esos problemas relacionados a nivel social, esa baja autoestima, ¿verdad? Trastornos del sueño y algunas de las comorbilidades más frecuentes, ¿verdad? Como ese trastorno negativista, ¿verdad? Que es desafiante, trastornos del aprendizaje, ansiedad, depresión, ¿verdad? O que, como mencionamos, también puede coexistir, por ejemplo, con el trastorno de espectro autista. Em, el diagnóstico del trastorno es completamente clínico también y se basa obviamente en los criterios establecidos por el DSM-5, ¿verdad? O sea, igual que en el anterior, no existe un examen de laboratorio, una prueba de imagen o un biomarcador específico que confirme el diagnóstico. Entonces, por eso la evaluación también debe realizarse con la información aportada tanto por los papás, por docentes, ¿verdad? Y que uno observe el comportamiento del paciente. Entonces, tenemos el criterio A, que es el primer criterio que exige, ¿verdad? La presencia de patrones persistentes de inatención o hiperactividad, digamos, impulsividad, ¿verdad? Que interfieren, pues, en ese funcionamiento o el desarrollo de los niños, por ejemplo, menores de 17 años, que deben estar presentes en menos de 6 síntomas del grupo de inatención, ¿verdad? O del grupo de hiperactividad e impulsividad, o ambos, ¿verdad? Entonces también tenemos los adolescentes mayores de 17 años y adultos que son suficientes con 5 síntomas. Y además de las manifestaciones que deben mantenerse, digamos, durante un periodo mínimo, siempre 6 meses, ¿verdad? Y ser inconsistentes en el nivel de desarrollo, ¿verdad? Esperado para la edad, muy importante. Luego tenemos el criterio B, que es el segundo criterio que establece, digamos, que varios de estos síntomas deben haber estado presentes antes de los 12 años de edad, que esto es importante porque el trastorno es un trastorno del neurodesarrollo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, sus manifestaciones siempre comienzan desde la infancia, aunque algunas personas no reciban el diagnóstico, ¿verdad? Hasta edades más avanzadas. Luego tenemos el criterio C, que es el tercer criterio que indica que los síntomas deben estar presentes por lo menos en dos o más contextos diferentes. O sea, por ejemplo, que el niño tenga dificultades tanto en la casa como en la escuela, ¿verdad? Entonces, esto permite diferenciar el trastorno de problemas, digamos, de conducta, por ejemplo. Luego tenemos el criterio D, que además de los síntomas que deben ocasionar, pues, ese deterioro clínico significativo en la vida del paciente, pues que este deterioro puede reflejarse, ¿verdad? En un bajo rendimiento académico, ¿verdad? Y esas dificultades para relacionarse, pues, con otras personas que generen conflictos familiares o problemas para cumplir responsabilidades que sean propias, digamos, obviamente de su rango de edad. Luego tenemos el criterio E, que ya finalmente el DSM-5 establece que los síntomas no deben explicarse por otro trastorno mental, ¿verdad? O, por ejemplo, como un trastorno de ansiedad, o una depresión o un trastorno del estado de ánimo, ¿verdad? O sea, o por ejemplo, trastornos del sueño o otra condición médica que pueda producir pues problemas de atención, ¿verdad? Y obviamente muy importante las presentaciones, porque una vez que se establece el diagnóstico, el DSM-5 clasifica el trastorno, ¿verdad? En tres principales presentaciones. Entonces, la primera es la presentación con predominio de inatención. O sea, predominan las dificultades para mantener, digamos, valga la redundancia, esa atención. El segundo es cuando predomina el hiperactivo impulsivo, ¿verdad? Y el tercero es la presencia combinada, ¿verdad? Entonces es la más frecuente, ¿verdad? Y que ocurre en pacientes que cumplen ambos criterios.
El manejo integral, ¿verdad? Una vez que ya se realizó el diagnóstico, el manejo del trastorno debe ser individualizado también, o sea, adaptarse tanto a la edad del paciente como al grado de afectación funcional, ¿verdad? Actualmente se sabe que no existe un único tratamiento que sea suficiente, ¿verdad? Por sí solo, ¿verdad? La, la Academia Americana de Pediatría recomienda un enfoque, ¿verdad? Multimodal que combine tanto la educación a la familia como intervenciones conductuales, ¿verdad? O sea, ese apoyo escolar, tratamiento farmacológico, ¿verdad? Cuando esté indicado y que el objetivo, digamos, no consiste pues únicamente en disminuir la hiperactividad o, por ejemplo, mejorar la atención del paciente, sino que favorezca, pues, como se menciona, todo ese desarrollo integral del niño, ¿verdad? Y mejorar no solo el rendimiento académico, sino fortalecer, pues, relaciones familiares, sociales y eventualmente prevenir esas complicaciones durante la adolescencia y principalmente en la vida adulta, ¿verdad? Entonces, primero lo que tenemos es la psicoeducación o el apoyo familiar, ¿verdad? Que es la primera intervención, siempre es en la psicoeducación. Entonces, esto significa o que puede explicar claramente a la familia qué es el trastorno, comprender que se trata de un trastorno de neurodesarrollo, o sea, con una base pues neurobiológica, ¿verdad? Y que principalmente, que es uno de los principales errores, que no es un problema de disciplina o de mala crianza, ¿verdad? Que cuando los padres entienden, ¿verdad? Ese origen del trastorno, pues disminuyen como esos sentimientos de culpa, ¿verdad? Que es muy importante aclararlo. Em, Además, también se recomienda pues entrenar a los cuidadores, ¿verdad? En técnicas de manejo pues conductual, ¿verdad? O sea, incluye establecer como rutinas estables, ¿verdad? Utilizar instrucciones como más cortas y más específicas, mantener horarios, ¿verdad? Entonces, también es importante enseñar a evitar castigos como excesivos, ¿verdad? Porque estos suelen empeorar como esa frustración en los niños y pueden producir pues cambios sostenidos en lo que es la conducta. Muy importante también las intervenciones conductuales, ¿verdad? Porque representan pues uno de los pilares del tratamiento, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que buscan? Buscan modificar pues el ambiente, ¿verdad? Para facilitar aprendizaje o conductas apropiadas, ¿verdad? Entonces se utilizan básicamente técnicas como el reforzamiento positivo, digamos, ¿verdad? Entonces establecimiento de consecuencias, entrenamiento pues en habilidades sociales, ¿verdad? Entonces todas esas estrategias principalmente ayudan a los niños a desarrollar como ese autocontrol, digamos. Mejoran la organización, aumentan el tiempo de atención, disminuyen conductas impulsivas, ¿verdad? Principalmente. Luego tenemos el tratamiento farmacológico, ¿verdad? O sea, ya cuando las intervenciones conductuales no son suficientes o existe ya un deterioro funcional muy importante, ya debemos considerar este tipo de tratamientos. Entonces, los medicamentos de primera línea, ¿verdad? Tenemos psicoestimulantes, que principalmente el metilfenidato, ¿verdad? Y las anfetaminas, que su mecanismo de acción básicamente consiste en bloquear, ¿verdad? Esa recaptación de dopamina y noradrenalina en la corteza prefrontal. Y lo que hacen es que aumentan la disponibilidad de la sinapsis, ¿verdad? Entonces, obviamente, todo esto mejora la comunicación entre neuronas que están encargadas del control de la atención, de la memoria de trabajo, ¿verdad? Toda esa planificación, inhibición de impulsos, ¿verdad? Entonces, obviamente, como resultado, el niño va a lograr mantener pues la atención por más tiempo, disminuye pues esa impulsividad y mejora el control de esa actividad motora, ¿verdad? Entonces, eh, principalmente y muy importante cuando los estimulantes están contraindicados o no son eficaces, ¿verdad? O producen algún tipo de efecto adverso importante, pueden utilizarse medicamentos no estimulantes como el atomoxetina, que principalmente durante todo el tratamiento es indispensable vigilar, ¿verdad? Posibles efectos adversos, principalmente disminución del apetito, pérdida de peso, ¿verdad? Alteraciones del sueño, cefaleas o cambios de la frecuencia cardíaca, por ejemplo, la presión arterial, ¿verdad? Muy importante. También muy importante
las intervenciones escolares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el entorno escolar constituye una parte esencial, ¿verdad? Del tratamiento, porque es donde los síntomas pues suelen afectar, ¿verdad? Con mayor frecuencia el rendimiento del paciente. Entonces, se recomienda siempre mantener una comunicación constante, ¿verdad? Como lo hemos venido mencionando, entre la familia, la escuela y todo el equipo de salud, ¿verdad? Entonces, esa adaptación escolar, ¿verdad? No busca disminuir el nivel académico, sino que permita que los niños aprendan de una manera igualitaria, ¿verdad? Y oportunista que los demás. Y por último, el seguimiento y el monitoreo, ¿verdad? Como dijimos, el tratamiento del trastorno requiere un seguimiento continuo. ¿Por qué? Porque las necesidades del paciente van a cambiar, ¿verdad? Conforme avanzan su desarrollo normal. Entonces, cada consulta siempre debe valorarse si los síntomas han mejorado, cómo es el rendimiento académico, o sea, cómo es la conducta en el hogar, o sea, cómo se relaciona con sus compañeros, ¿verdad? Entonces, si el paciente recibe medicamentos, también es fundamental pues controlar el peso, la talla, el índice de masa corporal, ¿verdad? La presión arterial, la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Eh, Igualmente deben reevaluarse periódicamente las comorbilidades, ¿verdad? O sea, ansiedad, los trastornos de aprendizaje, trastornos de sueño, ¿verdad? Ya que pueden modificar pues todo ese plan terapéutico, ¿verdad? Un aspecto muy importante es que básicamente el tratamiento se adapta según la edad del paciente. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos niños de 4 a 5 años, el tratamiento de primera línea es la terapia conductual, ¿verdad? Que es dirigida, por ejemplo, a padres y maestros, ¿verdad? Solo si el deterioro funcional continúa siendo importante después de esas intervenciones, se puede considerar ya, por ejemplo, el uso de metilfenidato, ¿verdad? En niños ya de 6 a 11 años las recomendaciones es cambiar el tratamiento farmacológico, ¿verdad? Por ejemplo, con psicoestimulantes, conjunto con ya intervenciones conductuales o ese apoyo escolar que hemos venido mencionando. Y muy importante, ya en adolescentes de 12 a 18 años, ¿verdad? El tratamiento continúa siendo también, pues, multimodal, digamos, o sea, se mantiene los medicamentos cuando están indicados. em, pero obviamente adquieren pues una mayor importancia las intervenciones psicosociales, ¿verdad? El fortalecimiento de la autonomía, la participación, por ejemplo, en actividades de adolescencia, ¿verdad? O sea, como tomar las decisiones sobre su tratamiento y así. Y finalmente, ¿verdad? O sea, el objetivo del manejo no es únicamente, digamos, disminuir esa hiperactividad o lograr que el niño permanezca sentado, por ejemplo, en la clase, ¿verdad? O sea, lo que realmente busca es mejorar su funcionamiento, digamos, de una forma más global, ¿verdad? O sea, favorecer el aprendizaje, pues fortalecer relaciones familiares, sociales, o sea, aumentar esa autonomía, ¿verdad? Y ya por último, agregué un cuadro comparativo en el cual vamos a ver cómo se maneja aquí en Costa Rica en la unidad de neurodesarrollo, específicamente en el Hospital de Niños. Entonces vamos a hablar un poco igual de ambas patologías. Entonces primero vamos a hablar del trastorno de espectro autista, ¿verdad? Que es el primer paso. Es la detección temprana en el EWAIS, ¿verdad? Que es el área de salud o en la consulta pediátrica, ¿verdad? Que aquí el médico general tiene un papel fundamental. ¿Por qué? Porque muchas veces es quien tiene como el primer contacto con el niño y la familia, ¿verdad? Entonces debemos conocer cuáles son esas banderas rojas. Entonces, por ejemplo, un niño que no responda al nombre, que tenga poco contacto visual, que no señale para pedir o mostrar cosas, que no comparta pues intereses, que tenga un retraso en el lenguaje, que pierda habilidades que ya había adquirido, ¿verdad? Que presente poco interés por otros niños, ¿verdad? Juegos como muy repetitivos, esos movimientos estereotipados, ¿verdad? O sea, una respuesta sensorial muy marcada a sonidos, a texturas, a luces. Entonces, si el médico general identifica estas señales, no debe esperarse, digamos, a que el cuadro sea más evidente. Hay que hacer una referencia, ¿verdad? Para una valoración mucho más especializada, ¿verdad? Especialmente si el niño es muy pequeño, ¿verdad? Porque como mencionamos durante toda la exposición, la intervención temprana va a mejorar ese pronóstico.
Entonces, una vez que ya fue referido, el niño debe ser valorado, ¿verdad? Como mencionamos, por un equipo interdisciplinario, que es muy importante, ¿verdad? Porque el trastorno no afecta, como dijimos, una sola área, sino la comunicación, la conducta, el lenguaje, la alimentación. Entonces, por eso participa, o sea, pueden participar pediatría, ¿verdad? En el área específica de neurodesarrollo, neurología pediátrica, psicología, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, servicio social, ¿verdad? Entonces es muy importante, ¿verdad? Entonces el diagnóstico no solo se hace con una prueba, como se mencionó, ¿verdad? Que se integra toda la historia clínica, los antecedentes prenatales, perinatales, ¿verdad? La observación del niño, esa evaluación del desarrollo y la información que nos puede brindar la familia. Y como mencionamos también, la intervención es individualizada, ¿verdad? Entonces, después del diagnóstico se maneja de forma individualizada, ya que, ¿verdad? No todos los niños necesitan lo mismo. Y el seguimiento, que debe ser continuo, ¿verdad? O sea, que porque, como hemos mencionado, las necesidades cambian según la edad. Entonces, en cada control se revisa al niño que avance en el lenguaje, que haya avanzado esa interacción social, las conductas, la autonomía, esa adaptación escolar, ¿verdad? Ahora, con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, igual la atención eh, en la detección y la referencia, ¿verdad? Muy importante porque principalmente cuando hay dificultades en la escuela, ¿verdad? O en la casa o en ambos ambientes. Entonces, el médico general debe sospechar, ¿verdad? Si el niño presenta pues esa inatención o esa hiperactividad o impulsividad, ¿verdad? Que persiste, que no corresponde, digamos, a su edad, ¿verdad? O que afecta el funcionamiento. Entonces, principalmente cuáles son las banderas rojas que debemos conocer, ¿verdad? O sea, que no termina tareas, que se distrae fácilmente, que parece, digamos, que no escucha, que pierde objetos, que olvida instrucciones, que se levanta constantemente, o sea, que habla en exceso, que interrumpe, que no espera sus turnos, que actúa sin pensar, digamos. Entonces, un punto clave, ¿verdad? Es que los síntomas siempre deben observarse, como dijimos, en varios contextos. Entonces, en la casa, en la escuela, ¿verdad? Em, en la caja se menciona el uso, por ejemplo, del SNAP IB que se usa para mayores de 5 años, que debe ser llenado por los padres y los docentes, ¿verdad? Como apoyo para una referencia, ¿verdad? Y la valoración. Entonces, cuando ya el niño llega a la valoración, digamos, se analiza esa información de la familia y del centro educativo. Entonces, eso es fundamental porque, como dijimos, el trastorno se expresa mucho más que todo en ambientes escolares. Entonces, el equipo puede incluir igual pediatría, neurodesarrollo. Neurología pediátrica, psicología, trabajo social, la coordinación de los docentes. Entonces, la idea es confirmar si los síntomas persisten, ¿verdad? Y si causan, pues, ese deterioro, ¿verdad? Que no se explica por otro problema, digamos. Igual, el diagnóstico integral, ¿verdad? Que también es clínico y se revisan los antecedentes de desarrollo, de sueño, de conducta, de rendimiento académico, de esa dinámica familiar, ¿verdad? Y además de que debe descartar que la inatención, digamos, o que la conducta no se deban, por ejemplo, a una ansiedad, a una depresión, a trastornos del sueño, ¿verdad? En el manual de la caja, ¿verdad? Se indica que se debe hacer examen físico, valorar el desarrollo de los niños pequeños y revisar, ¿verdad? La referencia del docente, ¿verdad? Cuando exista. Y igual que las intervenciones deben ser principalmente individualizadas y ese seguimiento continuo, ¿verdad? Que busca valorar que el niño mejora en la casa, que mejora en la escuela, que disminuyen los síntomas, que el tratamiento está funcionando, ¿verdad? ¿Ok? Y, o sea, básicamente en resumen, en Costa Rica el abordaje de ambos trastornos se realiza básicamente en esa red de servicios de la caja, o sea, una referencia, ¿verdad?, de atención especializada cuando hay principalmente, pues, esa sospecha clínica y que el médico general tiene un papel fundamental identificando, pues, esas banderas rojas. Y esas serían mis referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención.